Y digamos que hay una cuestión, ¿no?, que creo que es una cuestión histórica, una lucha de unas élites económicas que representan un porcentaje muy reducido de la población y que para mantener sus privilegios, digamos que aprovechan los resortes que le dan esa hegemonía económica que tiene como diferentes vías, ¿no?, de llegada a la gente. Una es vía medios de comunicación. El control de los medios de comunicación es algo necesario para intentar convencer a la mayoría de la población que el sentido común, lo que le beneficiaría a ellos, realmente lo que le beneficia a esa minoría. Digamos que esa es una lucha histórica. Luego tiene otro componente, ¿no?, que es el político y bueno, ahora con la situación actual, aunque no es tan diferente porque uno sí tira, yo creo que no le sorprendería a nadie, es decir, o que a alguno le ha podido sorprender que gente del gobierno de Macri entre en el gobierno de Milei. Al final no hay tanta diferencia, ¿no? Pero es verdad que la narrativa, como se hace a nivel político, se hace a nivel de medios de comunicación, tratan de, bueno, no sé si la palabra sería engañar, pero de intentar mostrar que esas líneas políticas, esa actuación que va dirigida a beneficiar o perpetuar los privilegios de esa minoría, son realmente los que le interesa a la mayoría. Entonces, hay un elemento, aparte del control de los medios de comunicación, si entendemos medios de comunicación como tradicionales, entendiendo como televisión, radio y la prensa en papel, que obligatoriamente necesita un socio capitalista, porque todos esos medios necesitan un gran capital para ponerlo en marcha. A los medios de comunicación se le otorga que tiene una función en el Estado o en la sociedad, que es informar de la realidad. Digamos que es un derecho que constitucionalmente tenemos la ciudadanía. En España el artículo sería el derecho a recibir información veraz. Pero realmente ese derecho lo tenemos vulnerado porque precisamente esos medios tradicionales, mayoritariamente, habrá excepciones, al final el socio capitalista, el que pone el dinero, lo pone con unos objetivos que van orientados a sus intereses, no los de la mayoría. Entonces es algo tradicional. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 20 años o 15 años? Bueno, pues digamos que la existencia de Internet, digamos que tuvo una parte, no sé si llamarla romántica con la sociedad, es decir, que se veía como una oportunidad de democratizar el acceso a la información. Es decir, no solamente voy a poder poner la tele, la radio, voy a leer el diario de esos, digamos, de esos intereses del capital, sino que daba la posibilidad a que se crearan blogs y recibir información de otras fuentes, ¿no? Esto fue una primera fase donde reinaban blogs o incluso medios de comunicación pequeñitos con poco capital de periodistas que informaban, hacían una información o una contrainformación más ajustada a la realidad, más crítica con esas élites económicas. Y también, bueno, el tema de los foros, donde había mucha conversación y donde parecía que se democratizaba, ¿no? No solamente la información, la capacidad de elegir qué información recibo, sino la democratización de la comunicación, es decir, la capacidad de periodistas o gente preocupada por, digamos, esos privilegios, ¿no?, que de una manera o de otra ahogan a la población. Y bueno, pues había medios de comunicación libres que hacían ese papel. Esto se aumentó, o digamos, dio un paso más allá con la creación de las redes sociales, donde cada persona, ya no un grupo de periodistas o de personas que querían comunicar algo que los medios de comunicación no comunicaban, que bueno, pues que cada uno con nuestro celular o en su momento con nuestra computadora podíamos comunicar al mundo y tener la misma o más capacidad comunicatoria de los medios de comunicación. Y esto se ha ido viendo con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto que en su momento, y estoy hablando por ejemplo del año 2011, te pongo el ejemplo de España, en el 2011 fue el 15M, el movimiento de los indignados, y el leitmotiv o una de las posibilidades para que esto ocurriera fueron las redes sociales. Es decir, que todo el mundo se hacía redes sociales para decir que lo que estaban diciendo los medios de comunicación era mentira, y que la gente se estaba movilizando para luchar contra la corrupción, para luchar contra la estafa de esa élite económica que estaba arruinando a la población. Bueno, eso tuvo la posibilidad en esa etapa de que hubiera en España ese movimiento,
que en Estados Unidos se hiciera, por ejemplo, el Occupy Wall Street, que fue también el 2011 en octubre, o que fueran las primaveras árabes en contra de, o a favor de democracias más laicas y más democráticas en contra de la corrupción. Bueno, digamos que eso tuvo una vuelta de tuerca en los últimos años, porque al igual que los medios de comunicación tienen un socio capitalista, todas estas plataformas digitales cada vez, digamos, tienen un peso del capital más importante, ¿no? Entonces, claro, esto que en su momento parecería que venía a solucionar esta desigualdad, ¿no?, a la hora de recibir información de los intereses de esa minoría, de esa élite económica respecto a la de la mayoría, bueno, pues ahí tuvo como una ventana ahí de oportunidad para que, digamos, se pudiera democratizar esa información, pero, y estamos viendo en los últimos años cómo yo creo que esto tenía un poco de trampa. Y hay dos elementos principales. Uno, la captación de datos, no solamente de datos personales, sino qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y todo esto con la inteligencia artificial, con el machine learning, pues digamos que, y esto con Cambridge Analytica, ¿no?, con la campaña de Donald Trump, Steve Bannon, pero al final una cosa global, lo que eran capaces de saber qué estímulo, es decir, qué vídeo o qué imagen o qué narrativa te va a hacer que tú no vayas a votar o que vayas a votar a determinada persona, ¿no? Esto es como muy, muy evidente, por no abrir mucho ese melón, pero básicamente solamente en Estados Unidos, con una quiz app, recogieron 25.000 datos de más de 70 millones de lectores, y luego una campaña con los directivos de Facebook, de Google y de YouTube, para que alguien que todo el mundo pensaba que era un loco, medio nazi, medio un tipo multimillonario y que tenía causas de violencia sexual, y bueno, un tipo que a priori no tenía ninguna opción de ganar, pues terminara ganando. Y ahí tuvo una gran influencia. Entonces, bueno, digamos que es como mi campus de estudio, digamos, empezó por la desinformación digital. Pero al poco me di cuenta que la desinformación digital, para cambiar los sentidos comunes de las personas y que adorasen a esa élite económica y que odiasen a aquellos que hacían políticas para la mayoría, que es una lucha histórica también con los medios de comunicación, también se daba en redes sociales, y se daba con más precisión, porque si bien los medios de comunicación, el telediario es igual para todo el mundo, en cambio en las redes sociales puedo hacer un vídeo que le llegue a una persona. Se habla mucho que lo que hizo, por ejemplo, Donald Trump fue a los que eran seguidores de la serie Walking Dead, parece un disparate, pero lo hicieron, ¿no? Demostraron que eran personas más racistas o que tenían más miedo a los inmigrantes. Entonces, bueno, pues le lanzaban vídeos, digamos que venían a decir que Hillary Clinton, que la otra candidata, bueno, pues promovía la entrada de inmigrantes, bueno, todo esto. Digamos que hay como a cada persona, sabiendo toda la información, le doy el vídeo, la noticia o la fake news, porque esta es otra, ni siquiera la noticia, me puedo inventar la narrativa que yo quiera, creo diarios de fake news, como era Breitbart News de Steve Bannon, y voy a ser capaz o de que vote, en este caso, a Donald Trump, o que no vaya a votar. Si es un demócrata, por ejemplo, otra acción que hicieron es a toda digamos, a la población negra, que es importante, dieron como la versión más racista de Hillary Clinton para que le llegara a esas personas que no, ya a esta señora racista no la voto. Ojo, que la señora es racista, así que tampoco, pero digamos esa ingeniería de la comunicación se ha venido implementando. Y luego la otra es quiénes son los propietarios de esas plataformas digitales. Ahora lo estamos viendo con Elon Musk, que bueno, pues va a actos, por ejemplo, de Meloni, estuvo con Abascal de Vox y Meloni, una fascista que es la que gobierna ahora mismo Italia, y está como en ese mundo, ¿no? Y digamos que el socio que él tiene ahora, o uno de los socios que porque hay otra parte que es interesante del origen de estos personajes. Por ejemplo, Elon Musk era, junto a Peter Thiel, el propietario de eBay, de PayPal, que es como sería como un mercado libre, pero más global. Y eBay, que era como lo que sería ahora Amazon, le compró con ese dinero, como ellos fueron los primeros en manejar datos de personas, empezaron a ser los business angels, los socios capitalistas de todas las plataformas que manejaban datos en Silicon Valley. Entonces, digamos, Peter Thiel, que era el CEO de PayPal y que era socio de Elon Musk, empezaron a
ser los sociocapitalistas de todas las plataformas digitales en Silicon Valley que manejaban datos. Y precisamente 2004, el año que se creó Facebook, que fue, digamos, quien puso la plata, fue precisamente Peter Thiel. Este señor, que era el socio de Elon Musk, creó la empresa Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital, y todos los datos de todas esas plataformas de las que eran sociocapitalistas le daban la información o toda esa data a la CIA, a los servicios de seguridad, de inteligencia de los Estados Unidos. Y digamos que de esto ya habló Snowden o habló Julian Assange, y hay que ver dónde está Julian Assange, dónde está Snowden, y realmente lo que hay detrás de todo esto. Digamos, bueno, perdón porque me das pie con una cosa y te cuento un rollo, pero creo que es importante para empezar la conversación un poco el contexto de qué hay detrás, ¿no? Digamos que hay unos medios de comunicación controlados por unas élites, hay unas plataformas digitales que supuestamente son liberalizadoras y que nos van a traer la libertad y que tenemos la idea de que consumimos lo que nos da la gana, pero realmente la modificación de los algoritmos en casi todas estas plataformas digitales han ido orientadas a esas cámaras de ecos que facilitan la polarización y que básicamente, igual como en el 2011 no existían estos algoritmos y alguien podía tener impacto hacia personas que pensaban de manera muy diferente, lo que pasa en la actualidad es que lo que recibimos básicamente son de personas que estamos muy de acuerdo y que no nos van a cambiar, y que solamente o hay una manera de que, digamos, romper esa cámara de eco, que es lo que yo llamo el tecnofascismo, y que tiene dos elementos principales. Uno es la mentira. Pongamos, yo pertenezco a una cámara de eco diferente a la tuya y yo te acuso a ti públicamente por un diario o en redes sociales que tú vendes cocaína y que aparte tienes relaciones sexuales con menores y una serie de cosas. Entonces ahí ya tienes la pelota en tu tejado. Tú decides si no dices nada y dejas que mi cámara de eco se crea eso porque nadie encima lo desmiente, o le dices a tu cámara de eco, esto es mentira, lo desmiento, yo nunca he consumido cocaína o no la he vendido, no he tenido relaciones con menores de edad, pero claro, ahí pierdes. Por eso siempre es un win-win, porque tú rompes la cámara de eco, esa mentira que yo hago hacia ti, aunque tú la desmontes, hay gente de tu cámara de eco que va a decir, bueno, no sé si creerme lo que dice, porque si se dice algo será. Bueno, pues digamos que esta estrategia de mentira y odio, aparte de ser favorecida por los algoritmos, tiene otro elemento, que es el uso de miles, millones de cuentas falsas. Y con esto termino. Yo empecé a investigar sobre todo esto a raíz del golpe de Estado en Bolivia, en el cual Bolivia es un país donde solamente había 80.000 cuentas de Twitter. Bueno, en una semana se crearon más de 200.000 cuentas para, digamos, alimentar las cuentas de los golpistas. Por ejemplo, Pumari, que era uno de los golpistas, tenía 27 seguidores y en una semana tenía más de 100.000, igual que Yanine Áñez, una serie de cosas. Y sobre todo lanzaban vídeos, fotos manipuladas con los hashtags Evo asesino, Evo narcotraficante, Evo no sé cuánto, y que acompañó el golpe de Estado que se le dio. Claro, yo vi esto y empecé a ver que las mismas cuentas que apoyaron el golpe de Estado luego eran utilizadas, por ejemplo, en las marchas libertarias en Argentina, con las mismas cuentas que se crearon falsas, apoyaban los hashtags aquí, lo mismo en México, lo mismo en España, y ahí vi como una red financiada por una élite económica, una vez más, para a través de las redes sociales, a través de lo que yo llamo el método Bannon, mentira, odio y bots. Digamos que articular narrativas que son ganadoras, porque todo esto es un método científico, es decir, como mucha tecnología, hay mucho machine learning, hay mucho inteligencia artificial de cuáles son las narrativas que son más creíbles por las personas en función de su forma de pensar, de su forma de actuar en redes, y que realmente llegan a conseguir que tipos que a priori parecerían zumbados como Donald Trump, Bolsonaro, y también voy a incluir allá a Milei, porque yo creo que casi supera al resto, sean capaces de ser presidentes. Entonces, bueno, digamos, este es como mi campus, mi camino y en lo que estoy, y evidentemente lo que hay detrás de todo eso, por simplificarlo mucho, serían esas élites económicas. Podemos hablar de la familia Koch, de la familia Mercer, que es la sociedad capitalista de Cambridge Analytica, y que son financiadores junto a empresas petroleras, tabacaleras, etcétera, de financiar think tanks que apoyan en los procesos electorales, que controlan medios de comunicación, influencers en redes, y que son capaces de crear narrativas principalmente de odio hacia sus rivales políticos. Así que, bueno, perdón por la extensión, pero yo creo que como contexto de lo que hago, bueno, valdría un poco. Bien. ¿Y cómo crees que estas dinámicas están afectando en las democracias en el mundo?
Claro, hay una cosa que se repite mucho, yo cada vez estoy más en contra, que es llamar a Milei, a Donald Trump, en España a Vox, en Chile José Antonio Cast, en Colombia lo que sería el uribismo. Bueno, digamos que hay una red, además ellos se reúnen, digamos en diferentes espacios como la CEPAC, el Encuentro de los Conservadores, que originalmente de Estados Unidos, pero que ahora reúne a toda esta red, de llamarle ultraderecha. Pero yo creo que casi es ponerle, no se ajusta a la realidad. Yo creo que son espacios antidemocráticos financiados por élites económicas para perpetuar esos privilegios. Creo que esa es mi definición. Y aparte, hay como dos elementos, hilos conductores de todas estas organizaciones, que, bueno, digamos, tienen nexos claros con las dictaduras, con los golpes militares. En España, por ejemplo, pues Vox, que es como el socio de Milei, pues tienen vínculos evidentes, claros, o son hijos y nietos de militares o de la dictadura de Franco. Y aquí en Argentina es como evidente, es decir, en el debate electoral, por ponerte un ejemplo, Milei repitió las palabras de Masera en el juicio a la Junta Militar. Entonces es evidente. Pero incluso si uno rasca un poquito más, se da cuenta que esta escuela de Chicago o esta escuela austriaca que defiende Milei y las fundaciones que están detrás de Milei y también de Macri, que básicamente defienden menos Estado, más libertad, es como un poco el resumen, se arrojan la palabra libertad y dicen que esa libertad se consigue reduciendo el Estado, ¿no? Digamos que son exactamente las mismas políticas que se pusieron en marcha, financiadas por las mismas escuelas, con la escuela de Chicago, en este caso Milton Friedman fue a visitar a Pinochet, Hayek, de la escuela austriaca, fue a visitar a Videla, y de hecho fue acompañado, el intermediario fue Venegas Lynch, que es alguien, bueno, es el padre del actual prócer de la libertad, ¿no? Que diría Milei, Venegas Lynch hijo, que también pertenece a todas estas fundaciones. Entonces, ahí hay un elemento común que yo, digamos, aunque en esta misma dictadura todos los ministros de Economía, digamos, que estuvieron estos golpes militares, venían de estas escuelas, defendían lo mismo. Y de hecho, si uno ve los vídeos de Martínez Oz, digamos, antes del golpe él ya era el nexo con Estados Unidos y con esa financiación y cooperación para que se dieran estos golpes militares, para poner en marcha estas, digamos, desaparición del Estado y aperturismo principalmente a inversiones de fondos de inversión extranjeros, etcétera, para capitalizar los recursos materiales de esos países. En Bolivia, bueno, se hizo un intento de golpe en el 2008 para quedarse con el gas, en el 2019 para quedarse con el litio, y no hay que ser muy listo, o bueno, no sé, a lo mejor yo lo veo de manera muy simple, para ver que es una auténtica aberración permitir que algo por lo que algunos países matan o crean guerras, que es el petróleo, que es como lo de Mad Max, es decir, al final es como un recurso estratégico para el país tremendo, incluso de soberanía, de poder mantenerse, porque la energía es uno de los elementos clave, ¿no?, estratégicos para los países y para la población. Es una auténtica locura que se hable de privatizar YPF cuando tiene no solamente unas ganancias tremendas, sino que estratégicamente el tener un yacimiento como Vaca Muerta, digamos que cualquier país mataría por tenerlo. Entonces, como regalárselo afuera, o incluso la distopía de que la Casa Rosada ya está con Starlink, la empresa de Elon Musk, cuando es subcontratista de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, que le vas a dar toda la información a un tipo que trabaja para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Dónde está la soberanía de tu inteligencia? O que todo el Internet también se regale, habrá que ver en qué términos. Pero digamos que hay un elemento antidemocrático por esta vinculación con las dictaduras. Ni hablemos de Villarruel, que es como la persona de la sociedad civil argentina que tiene más relación con los militares que están en la cárcel. Pero, por ejemplo, la ministra, creo que es ministra o directora general de Educación, es decir, sería como la ministra de Educación, aunque no haya ministerio, es la señora Urrutia, que vivía en Chile, y es la esposa de Hernán Vichy, que fue el último ministro de Economía de Pinochet. Ambas son de esta red de la que yo te hablo, de Atlas Network, y entre otras cosas, esta señora, Eleonora Urrutia se llama,
dice que la dictadura en Argentina fue un proceso modélico, pacificador, apoyado por todos los sectores de la población civil y los sectores políticos. Habla de Vila y de Pinochet, habla que toda la riqueza que tiene Chile es gracias a Pinochet. Es decir, que esos hilos conductores están. Y la otra, que también está vinculada, son los ajustes a que es una violencia. Es decir, el corralito. Yo precisamente la primera vez que viajé a Argentina fue en el año 2000 con una beca a Tucumán. Ahí vi la pobreza por primera vez, luego rasqué y al final está muy relacionado con estas mismas ideas de acabar con el Estado, de privatizar todo, y al final quienes los pagan son los mismos. Así que realmente hubo poca gente que se hizo muy, muy rica en esas privatizaciones, en esos ajustes durante el corralito, pero si uno ve lo que ocurrió ahí, es una violencia contra la población tremenda, es robarle, es quedarse con toda la plata de la gente, y evidentemente eso va a pocas manos que se quedaron con muchos millones. Esto lo podemos ver, pasó algo parecido en Perú, pasó algo parecido en Ecuador, precisamente ahora que es un país el más violento de América Latina, precisamente después de dos gobiernos de neoliberales, de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que también es perteneciente a una de estas redes, de esta red de la Network, de la Fundación Ecuador Libre, y que se reúnen en diferentes actos donde, bueno, pues se hacen loas de lo bueno que son estas políticas. Simplemente la trampa de la palabra libertad. Durante la dictadura de Pinochet, todas las monedas acuñadas durante la dictadura tenían una sola palabra, que era libertad, y la fecha de la muerte de Allende, digamos que era el presidente electo. Entonces, por eso te digo que creo que es importante lo que pasó en la historia. Creo que en el caso de Argentina hubo dos momentos trágicos. Uno fue la dictadura, otro fue el corralito. Y es más, mi experiencia precisamente en el año 2000 en Tucumán, en una facultad de educación física, era un lugar donde secuestraban, torturaban, en esa misma facultad incluso había todavía tiros en la bala de fusilamiento, y donde a estudiantes pues los cogían y los lanzaban al lago Cadillal, que es un lago que hay en Tucumán, y quien estaba detrás de todo eso era Bussi. Y con esto termino. El primer trabajo de Milei fue asesor de Bussi, ya en democracia, pero digamos que fue la persona que tiene más crímenes seguramente después de la gente que estuvo en Buenos Aires. El segundo lugar donde más muertes hubo fue en Tucumán, y no solamente fue el primer trabajo de Milei, sino que en campaña hace poco estaba con el hijo de Bussi diciendo que no había 30.000 desaparecidos, que todo eso es un invento. Bueno, pues en esa estamos. Por eso digo que hay un hilo conductor también con la parte más oscura de la historia, que tiene que ver con esa falta de democracia, y que si uno ve que se defiende en esas fundaciones, tienen loas a los periodos golpistas aquí, porque supuestamente traen las políticas que necesita, que traen la libertad. Yo creo que nada más lejos de la realidad, y la verdad es que es interesante ver cómo lo que hay ahora no es nada nuevo, sino que precisamente es coincidente, y en el caso de Argentina podríamos ver otros países, con las dos etapas más oscuras del último siglo. Bueno, tampoco me quiero poner muy fino, pero por lo menos de los últimos 50, 60 años, con la dictadura que hubo en el 76 y posteriormente con el corralito. Bueno, no sé si hacerte otra pregunta, porque hasta acá termino, pero desde ya te agradezco un montón la generosidad, tanta información, y te tiro una última. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para tener algún tipo de mecanismo de defensa ante todos estos círculos de poder que están realmente privándonos de nuestro derecho a la información? Bueno, yo diría que hay un par de cuestiones. Fíjate que yo antes estaba muy implicado también en movimientos en España, movimientos políticos. Estuve muy implicado con Podemos cuando surgió, un poco en respuesta, fue como el partido que se creó después del 15M. Yo era como muy defensor de usar las redes sociales. De hecho, Podemos tuvo mucho peso en redes sociales, porque los medios de comunicación no que te apoyaran, sino que realmente hicieron muchas campañas de desinformación. Pero cada vez estoy más convencido que es importante no perder, y esto también se ha puesto un poco en peligro con el tema de la pandemia, como hacer toda nuestra vida de manera digital, estar todo el rato conectado a los dispositivos. Yo creo que no hay que olvidar, igual que no hay que perder, qué es lo que pasó en la historia. Creo que hay otro peligro, que es no hacer encuentros como este de manera física,
creo que es importante reunirse, creo que es importante, bueno, no sé aquí cómo se organiza la gente, ¿no? Las asambleas en España serían las asambleas de barrio para debatir cuáles son los problemas de barrio, qué pueden hacer los ciudadanos para poder solucionarlo, igual a nivel político. Grupos en España antidesahucios, asambleas físicas para tomar decisiones y tratar de solventar o poner un granito de arena para que esta sociedad sea mejor. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo, utilizar también las redes sociales. Y luego a la hora de recibir información creo que es importante elegir las fuentes de comunicación. Hay una cuestión que no tiene que ver con la derecha y con la izquierda, que tiene que ver con nuestro sesgo psicológico. Es decir, ¿por qué funcionan también las campañas de desinformación? Porque psicológicamente nosotros estamos concebidos para creernos lo que coincide con mis prejuicios. Es decir, que realmente la industria de la mentira, que hay una tremenda industria, está basada precisamente en la generación de odio hacia personas, ideas o colectivos. Entonces, la gente como que necesita su dosis diaria de alpiste de odio y está deseando compartir algo que genere odio hacia la persona que yo odio. Entonces, como ratifica, ¿no? Yo tenía razón, mira, sí son sinvergüenza esta gente, tal. Entonces, esto es totalmente transversal. Entonces, yo creo que también como consumidor de información, a nivel individual y también la capacidad que tenemos de llevar esa información o desinformación al resto, es saber elegir nuestra fuente, no compartir cualquier cosa que sea como muy indignante y que coincida con mi sesgo. Es decir, me cae muy mal Milei, cualquier cosa que me llegue de Milei la voy a compartir porque le hace quedar mal. Bueno, no seamos partícipes de eso, porque al final esa polarización lo que hace es dividir a la sociedad y beneficiar precisamente a los objetivos de esta élite. Y nada, por otra parte, ya que en el evento de hoy va a haber, bueno, digamos, diferentes elementos de la cultura, es cierto que, y esto tiene que ver también con las dictaduras y con todo esto, es cierto que esa élite económica es posible que tenga la capacidad de controlar los medios o casi todos los medios, incluso controlar qué pasa en las redes sociales, con las intervenciones que yo te decía. Pero hay un elemento que siempre se le ha atragantado a las dictaduras, incluso en los momentos de golpes, ¿no?, contra la población económica, de arruinarlo, que es la cultura. Y en España ha pasado muchas veces, ¿no? Me acuerdo con el tema de la guerra de Irak, ¿no?, que bueno, saltó mucha cultura, ¿no?, en contra del gobierno, con el asunto también del chapapote. Ahora en Galicia también está habiendo contaminación. Y el mundo de la cultura y del cine siempre buscaba sus resortes, con las letras de su música, con los guiones de las películas, para saltarse ese muro de contención del control de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ya a la gente de la cultura creo que es importante apoyarla. Recuerdo, bueno, en España al primero que asesinaron en la dictadura, es decir, cuando ganó la dictadura en la guerra civil, cuando ganó Franco, pues personas como García Lorca o Antonio Machado lo asesinaron. En Chile, bueno, pues también digamos que asesinaron a muchos de los cantautores que hacían letras en defensa, ¿no?, del pueblo. Aquí en Argentina, por ejemplo, censuraron, recuerdo, creo que era Mercedes Sosa, creo que incluso se tuvo que exiliar, bueno, Charly García, León Gieco. Bueno, digamos que siempre la cultura tiene un papel importante de narrativa ajustada al bien, a la defensa, ¿no?, de los sentires de la mayoría, que muchas veces se ven amenazadas y que es el último resorte de defensa de los intereses de la mayoría. Y esto se vio claramente en las diferentes dictaduras, como por los primeros que iban eran a los que no podían controlar, que son músicos, escritores, cineastas, bueno, gente que se dedicaba a escribir poesía, que hacía cultura. Así que bueno, aguante la cultura y bueno, también creo que eso es importante, consumir cultura, leer, ver películas, ver documentales, no quedarse solamente con los TikTok o los medios de comunicación, sino también ir un poquito más allá y bueno, ver películas tan maravillosas como Argentina 1985, que bueno, pues ahí creo que hay bastantes cosas y
y que en contra de la normalización del blanqueo al fascismo o en este caso a las dictaduras militares, yo creo que debería ser una línea roja para cualquier persona que se siente demócrata, el que se esté dando pábulo a gente que directamente apoya la dictadura, que la blanquea o que directamente trabaja con ella. Entonces, yo creo que si uno escucha las canciones de Charly García o de las diferentes bandas de rock, o ve películas o ve documentales sobre lo que ocurrió aquí en 1976, en 2001, creo que es imposible que cualquier blanqueamiento que hagan los medios de comunicación o alineamientos políticos o campañas de fake news en redes sociales, eso que te da la cultura, ese bagaje personal, es un muro de contención todavía más importante para que no repitamos la historia y la frase esta que repetía el defensor y los jueces después del juicio de la Junta Militar, nunca más. Yo creo que es importante porque aparenta de que hay fantasmas en la casa y es importante estar informado, bien informado y tener el mayor bagaje cultural. Entonces, bueno, serían mis vacunas recomendables. Muchísimas gracias. Nada, a ti, a vosotros también.